En el libro de Baruc encontramos una última referencia a los gigantes en el siglo VI a.C., en el profeta Baruc, en el tiempo de la caída de Jerusalén. Allí nacieron los gigantes, que fueron famosos en la antigüedad. Grande en estatura, experto en la guerra, Dios no los eligió. O darles el camino al conocimiento. Y perecieron por falta de sabiduría. Perecieron por su locura, Baruc 3, 26 al 28. Dios quiso que supiéramos esto último de aquellas lejanas enigmáticas figuras. Esta es la última porción de conocimiento que nuestro Padre ha querido darnos acerca de estos hijos suyos, los que en otro tiempo fueron grandes en fuerza, sin Dios se extraviaron y perecieron. Para Dios no son importantes las proezas en la guerra, sino la sabiduría que procede de Él. Después, en el Nuevo Testamento, enviaría no solo la sabiduría, sino también la gracia. Y nos enseña que, muy a menudo, ser gigante en la tierra, gigante en cuestiones mundanas, lleva a la soberbia, y la soberbia a cometer locuras. Y, al final, uno cae. Esa raza de 3 metros de altura fue un pueblo real, pero también son un símbolo. No se dice en ninguna parte de la Biblia que los gigantes fueran malos en sus almas por haber sido engendrados de esa manera. Como pueblo sí que globalmente considerados, se afirma que cayeron en la soberbia, la cual los llevó a cometer despropósitos y por eso, acabaron por desaparecer. Ellos, presentes en la Biblia, son una enseñanza. Referencias al libro de Enoc en la Biblia. Hay un pasaje en el que el libro de Enoc y Deuteronomio coinciden. El Señor vino del Sinaí, y desde Sir amaneció sobre nosotros, resplandeció desde el monte Parán. Con él estaban miríadas de santos, a su derecha, una hueste propia, Deuteronomio 33, 2. El Señor vino del Sinaí y amaneció desde Sir sobre nosotros, resplandeció desde el monte Parán, el vino de los 10.000 santos, con llamas de fuego a su mano derecha. 1 de Enoc 1 al 9. Ahora bien, esta coincidencia no significa que el texto del Deuteronomio fuera tomado del libro de Enoc. Porque, dado que no había ninguna duda del carácter sacro del texto deuteronómico, el texto bíblico pudo interpolarse en el del libro de Enoc. Sin embargo, en el caso del pasaje de la epístola de Judas que expongo a continuación, sucedió justo al revés. El libro de Enoc ya existía antes que el apóstol escribiera su epístola. Así que es el apóstol Judas el que cita a Enoc. El apóstol escribió: Sobre estos también profetizó Enoc, en la 7ª generación desde Adán, diciendo: Mira, el Señor viene con 10.000 de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y condenar a todos de todas las obras de impiedad que han cometido de manera tan impía, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra él. Judas 1, 14 y 15. Compárese ese fragmento de la Biblia con estas líneas del libro de Enoc. Y he aquí, él viene con 10.000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, y destruir a todos los impíos, y condenar a toda carne de todas las obras de su impiedad que han cometido impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra él. Enoc 1, 9. Aunque he marcado en rojo la cita literal del libro de Enoc presente en la Biblia, el contenido de la epístola coincide de forma evidente con el del libro de Enoc. Vale la pena mencionar que hay un texto en la segunda epístola de San Pedro que no es una cita literal, como sí que lo es en el caso de San Judas, pero que claramente parece estar inspirado en el libro de Enoc. San Pedro escribió: Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad profunda para ser guardados hasta el juicio.
Segunda de Pedro 2, 4. Y el libro de Enoc dice: Y de nuevo el Señor le dijo a Rafael: ata a Azazel de pies y manos, y arrójalo en las tinieblas. Enoc 10, 4. Que al hablar de los ángeles se diga que fueron arrojados al infierno no implica que se esté citando un texto determinado, porque se trata de una idea genérica presente en la mentalidad judía. Pero ambos pasajes presentan rasgos paralelos suficientes como para que merezca ser mencionada esta concomitancia. Ahora bien, el único texto probativo de que un apóstol conocía el libro de Enoc, pues lo cita, es el de Judas. Cuestiones relativas al libro de Enoc. El hecho de que exista esta cita en la epístola de San Judas, así como la concomitancia del texto de Enoc con el capítulo 6 del Génesis, genera una serie de cuestiones que ahora voy a tratar de abordar. Canonicidad del libro de Enoc. La primera cuestión que se plantea es: ¿el libro de Enoc es un libro canónico por el hecho de que un apóstol lo cite dándolo por bueno? La respuesta categórica es no. Hay más citas de otros autores en la Biblia. Por ejemplo, cuando San Pablo escribe: No os engañéis, las malas compañías arruinan las buenas costumbres. 1 de Corintios 15, 33. El texto griego de la Biblia solo difiere en una palabra de una línea de la obra Thais de Menandro. Dígase lo mismo cuando también San Pablo cita a Epiménides, llamándolo uno de los propios profetas de Creta, Tito 1, 12 y 13. La lista de libros no canónicos mencionados o citados en la Biblia podría seguir. Ser citados no los convierte en canónicos. ¿El libro de Enoc tiene al patriarca por autor? No podemos estar seguros. Resulta perfectamente posible que un texto se adscribiera por error a un personaje relevante de la antigüedad. Esta adscripción podía ocurrir sin ninguna malicia. Una opinión común se puede dar por sentado que es verdadera. Pero dado que el apóstol Judas afirma que Enoc profetizó, eso sí que es infalible porque esa afirmación forma parte de las enseñanzas de la Biblia. El apóstol, inmediatamente después de esa afirmación, cita una profecía de ese patriarca antediluviano. Luego esa profecía concreta sí que es de Enoc. El apóstol no afirma que todo el libro de Enoc sea de ese autor y, menos todavía, que todo sea cierto en esa obra. Aunque, puesto que Enoc profetizó y San Judas cita el libro que tiene su nombre, podemos suponer razonablemente que Enoc es el autor, al menos de una parte sustancial de esa obra. Pero todo lector de Enoc debe recordar que no es un libro canónico. Puede haber interpolaciones posteriores a Enoc y puede haber errores. El texto de Enoc no es autoritativo. Las profecías de Enoc sí que estaban inspiradas, dada la afirmación de San Judas. Pero una cosa fueron esas profecías y otra un texto que nos ha llegado a nosotros después de tantos milenios. ¿Por qué no pertenece al canon bíblico? No es que Dios escoge qué libros va a incorporar en la Biblia, sino que el Señor escribe, a través de humanos, los textos que quiere que formen parte de la Biblia. Con lo cual, el libro de Enoc no forma parte de la Biblia, no porque no fue escogido para formar parte del canon, sino porque Dios no es su autor. Todo lo que Dios escribió para formar parte de las Escrituras forma parte de las Escrituras. Nada se perdió. No es una cuestión de escoger. Antes de que fuera creado el mundo, Dios ya conocía toda la Biblia versículo a versículo. El hecho de que alguien sea un verdadero profeta de Dios no implica que sus profecías, puestas por escrito, formen parte de la Biblia. Solo los escritos proféticos que Dios quiso forman parte del canon. Hubo profetas en la historia de Israel que no forman parte de la Biblia.
Y hubo personas que no fueron profetas, pero cuyos escritos forman parte del texto sagrado. No nos consta que los autores de los libros de los Macabeos o Crónicas fueran profetas. Ahora bien, la mayoría de los textos bíblicos fueron escritos por profetas o por hombres santos. Pues, aunque Dios puede usar cualquier instrumento, lo normal es que use instrumentos adecuados. Lo lógico es que use manos santas para componer un texto sagrado. Así la inspiración actuaba de forma más fácil en esos instrumentos. ¿Es útil leer a Enoc? La Biblia es perfecta, no necesita de otros libros para estar completa. Las Escrituras no precisan de apéndices. De ningún modo aconsejaré a nadie leer el libro de Enoc ni ninguno de los libros apócrifos. La Biblia es un alimento puro para el alma. Los apócrifos son libros donde la verdad y el error coexisten. No son un alimento adecuado para los cristianos. Por esa razón, hay que desaconsejar totalmente la lectura de esos libros. La verdad sobre las cosas sagradas no puede mezclarse con el error. Ahora bien, los teólogos sí que pueden leer los libros apócrifos, pues en ellos pueden encontrar información útil para el conocimiento de las mismas Escrituras. El mismo Dios, al citar un pasaje del libro de Enoc en la Biblia, está señalando a ese libro para su estudio. Enoc y la tradición. Los protestantes siempre están abominando de la tradición de la Iglesia Católica. Pero la única razón por la que sabemos que ese texto de San Judas es un conocimiento verdadero que procede de un auténtico profeta es por la tradición. El único modo por el que ese fragmento de conocimiento, acerca de los ángeles, llegó a nosotros es por un camino extrabíblico, pero que transmitió la verdad. Los protestantes creen en la Biblia, pero las mismas Escrituras, como se ve, no rechazan la tradición. Al revés, se basan en ella en no pocos pasajes. Por ejemplo, cuando San Pablo escribe: porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, 1 de Corintios 10, 4. San Pablo afirma que ellos llevaban consigo una roca en su periplo por la tradición. No se dice tal cosa en ningún texto del Antiguo Testamento. Fue oralmente como se transmitió tal detalle. Que, finalmente, sabemos que es verdadero porque la Biblia nos lo confirma. Dígase lo mismo acerca de la disputa entre Satanás y San Miguel ante el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a traer una condenación por calumnia contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 1:9. Es un hecho que San Judas da por supuesto que es conocido por sus oyentes. Y ese hecho, de nuevo, solo puede ser conocido por la tradición, no por la Biblia que nada dice acerca de ese episodio. En el protestantismo son muchos los hilos que quedan sueltos en la misma lectura de la Biblia. Los que saben de costura conocen lo incómodos que resultan esos hilos sueltos en un tejido, y cómo la atención se vuelve hacia ellos una y otra vez. Y uno tiene la tentación de tirar de ellos, para que desaparezcan. Pero se tiene miedo de que se produzca un pequeño desgarro. Mientras que, en la Santa Iglesia Católica, la lectura de la Biblia, leída dentro de la tradición y bajo la luz del magisterio, forma una trama continua y perfecta.